Muy buena gente de Facebook, muy buena gente de Instagram, bienvenidos a Historia de España para la Selectividad. Yo soy Juan Jesús Pleguezolo y créanme que estoy encantado de estar una vez más con todos vosotros. Yo soy el autor de Historia del podcast Historia de España para la Selectividad, que podéis encontrar siempre entre los primeros puestos de Spotify, y soy también autor de este pedazo de ensayo que se titula Como una historia, que podéis encontrar en todas las librerías. Este directo pues está especialmente dirigido a estudiantes de segundo de bachillerato y quiero ayudarles, quiero echarles una mano, quiero ayudarles a que saquen la mejor nota, a que tengan el mayor de los éxitos en ese examen, y a ser posible también me gustaría que disfrutasen, que entendiesen nuestra historia, que entendiesen nuestra hermosa historia, que es una de las epopeyas más interesantes y fascinantes de la humanidad. Espero, y si además, puedo ofrecer también un poquito de compañía, puedo ofrecer un poquito de alegría, pues estaría encantado de conseguirlo. Vamos a empezar. Hoy aviso, estos directos están especialmente orientados a gente que ya ha escuchado los podcasts, que ya ha visto los vídeos, gente que ya ha estudiado, que ya se sabe la lección. Entonces a esta gente que ya se sabe la lección le vamos a añadir valor, ¿de acuerdo? Si no te sabes la lección, pues no, te puede sonar a chino lo que vamos a hablar hoy, ¿eh? Esto ya es nivel avanzado. Estos somos gente ya preparada, hombre. Vosotros ya somos gente preparada. ¿Os merecéis ya más chicha o no? 38 personas, 2 millones de personas en Facebook. Ah, no, 2 millones, no, 2 personas, es que no he visto bien. 38 personas en Instagram. Empecemos. Voy a ver si hoy voy leyendo un poco los comentarios, que luego siempre se me van pasando. Venga, hoy vamos a hablar de la educación de Carlos I y Felipe II, de la independencia de la América Española, de la educación de Isabel II. Vamos a hablar sobre por qué no se mata a Alfonso XIII, interesante pregunta. Y la salida del abandono del Sáhara español, ¿de acuerdo? Entonces me preguntan, una pregunta interesante, me dicen, ¿cuál es la relación que tiene la educación que recibió Carlos I y Felipe II con los problemas que luego tuvieron? Preparándome la pregunta, me ha entrado la duda si esta persona se refería a los problemas personales o a los problemas políticos. Miren, ya saben que Carlos I es hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Ya saben que Felipe el Hermoso era un hombre muy mujeriego, y Juana la Loca, en principio, parece que era una mujer, emocionalmente, sin ser loca, parece que era una mujer inestable, y el caso es que, su propio padre, el propio padre de Juana la Loca, la pobre, el propio padre la encerró en una torre y estuvo 40 años encerrada en una torre. El propio hijo de Juana la Loca pasó de ella. Carlos I, cuando llegó a España, fue a visitarla y la ignoró. Le hizo una visita. ¿Cómo estás, mamá? Pues mira, aquí varios años aquí encerrado. Pues ahí te quedas. O sea, a la pobre Juana, más de 4 décadas encerrada, madre de 4 reinas y 2 emperadores. O sea, esos son los padres que tuvo Carlos I. Carlos I no se educó con sus padres, obviamente, se educó con su tía Margarita de Austria, era un hombre más de acción, era un hombre de acción, no le gustaba el tema de las letras, no le gustaba el tema de la lectura, de la cultura, pero era un hombre de acción, era un hombre trabajador. Y fíjense qué problemas tuvo Carlos I, miren, y ya por eso decía que no sé a qué se refería esta persona, si problemas personales o políticos. Carlos I, en lo personal, atención, este hombre lo tenía todo, Era un glotón, o sea, estaba todo el día comiendo carne, por supuesto vegetales nada, y eso le hacía tener problemas de gota. Le pidió al Papa hasta una bula para que, como un permiso para poder comer a diestro y siniestro sin ningún problema. Era un bebedor, era un mujeriego. Llegó a tener como amante a su propia abuelastra, quien fue la segunda esposa de Fernando el Católico, y luego fue la amante de Carlos I. ¿Y qué pasa? Que esa vida azarosa le llevaba a tener abundantes periodos de depresión, ¿de acuerdo? Claro, tanto beber, tanto comer carne, tanto viajar de un lado para otro, pues eso le llega a tener un carácter depresivo. ¡Saludos desde Chile! ¡Wow! ¡Cómo mola desde la Patagonia! ¡Qué bien! Y luego, problemas políticos. ¿Qué problemas políticos tiene Carlos I? Pues se enfrenta
a la rebelión, cuando llega a España se enfrenta a los comuneros, es decir, los burgueses de Castilla. También se enfrenta a las Germanías, esto fue una rebelión que ocurrió en Valencia. Se enfrenta también a una rebelión en Navarra. Se enfrenta en 4 guerras contra Francia. Se enfrenta también a los príncipes alemanes que se estaban haciendo muchos de ellos protestantes. O sea, no paró en su reinado, no paró en su reinado. Y luego, sin embargo, Felipe II, hay que decir que sí, bueno, Carlos I tuvo una esposa, muchos amantes, pero una esposa de la que parece que estaba enamorado, que era Isabel de Portugal, y su hijo, Felipe II, se educó con la madre. Como Carlos I estaba todo el día viajando de un sitio a otro, Felipe II se educó con la madre, y parece que este hombre, si era un hombre estudioso, si era un hombre culto, ¿de acuerdo? Si era un hombre de letra. ¿Y qué problemas tuvo en lo personal este Felipe II? En lo personal, era un hombre muy tímido, muy introvertido, muy indeciso, y eso, bueno, pues le acarreó bastantes problemas a la hora de socializar. Luego, en lo político, pues, todos los problemas que tuvo el padre y más, porque, bueno, aparte de que con Felipe II España llegó a su máximo, el imperio llegó a su máxima extensión, se anexionó la corona de Portugal y entonces pues, ya teníamos pues, medio mundo literalmente. Felipe II se enfrenta contra Francia, contra el Papa, contra Inglaterra, contra los Países Bajos, contra los turcos, contra los moriscos. O sea, 4 bancarrotas tuvo en su reinado. O sea, no dio abasto, ¿no? Entonces, esto es lo que podemos decir de los problemas que tuvieron tanto Carlos I como Felipe II. Me preguntan también, bueno, te voy a leer por aquí, ignora, hola, ¿qué tal? Hola desde Rusia, venga ya, qué fuerte. ¿En serio, Tania? ¿Me estáis escuchando? ¿Me están viendo desde Rusia? ¡Qué fuerte! Saludo desde México, pero, o sea, me estoy matando, o sea, qué fuerte. Mola. Qué bien. Bueno, pues vamos a hablar precisamente, me preguntan que hable de un poco de la independencia de América Latina. Vamos a hablar un poco de la independencia de América Latina. Cuando, a comienzos del siglo XIX, casi toda América Latina pertenecía al Imperio Español y América Latina estaba dividida en 4 virreinatos. Estaba el virreinato de Nueva España, que teníamos donde estaban México y Centroamérica, el virreinato de Nueva Granada, el virreinato del Perú y el virreinato del Reino del Río de la Plata. Entonces, ¿qué pasaba en la sociedad americana, latinoamericana? Que había una élite en América, que era la élite peninsular, la élite española, que tenía siempre los mejores cargos, tenía siempre los cargos de responsabilidad. Luego estaban los criollos, los hijos de los españoles, que también estaban en la élite. Y luego ya estaban los indígenas, los negros, que eran ya la gente marginada, la gente más desfavorecida. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí hay un problema social ya de entrada. O sea, no solo hay un problema político, sino que hay un problema social. Buena parte de la sociedad está marginada sencillamente por no tener un origen peninsular. Entonces, ¿qué más problemas había en América Latina? Por ejemplo, había un monopolio comercial. España no dejaba a sus colonias comercializar con Estados Unidos. O, por ejemplo, la élite gobernante en América, que hemos dicho ya que era de origen peninsular, era una élite corrupta. Se preocupaba del beneficio, de enriquecerse, y no se preocupaban de la prosperidad de su pueblo. Además, los criollos, o sea, hemos dicho que arriba estaban la élite española, los que venían de la península, pero es que sus hijos, los criollos, estando arriba no podían ocupar los altos cargos. Incluso los descendientes de los españoles también se sentían marginados. Entonces, también hay ahí un motivo para el conflicto. Y luego tenemos que hablar de la Ilustración. Yo aquí os preguntaría, o sea, si yo os digo, venga, ¿qué sucede con la Ilustración? Dice, profe, mucho he escuchado. Decía, ¿qué pasa con la Ilustración? Bueno, la Ilustración nace en el siglo XVIII y en el siglo XVIII se decía lo siguiente. Hay que primar la razón por encima del pensamiento mágico. Hay que dejar de rendir culto a Dios de los cristianos y rendirle culto a la diosa de la razón. Y la Ilustración decía una cosa interesantísima. Decía una cosa que me apasiona, decía una cosa que tenemos que retomarla. Yo siempre digo que la Ilustración, hoy día hace falta una nueva Ilustración. No sé si estáis de acuerdo, ¿verdad? Vemos nuevos radicalismos. En Internet, en las redes sociales, están naciendo nuevos radicalismos, nuevas religiones. Y hace falta un proceso de ilustración que nos haga razonar, que nos haga analizar las cosas siempre desde una perspectiva lógica, desideologizada. Y eso, bueno, pues hoy día haría muchísima falta. Bueno, ¿y qué decía la Ilustración? Pues la Ilustración decía,
que todos los seres humanos tenemos una serie de derechos inalienables. Inalienables. ¿Qué significa eso? Ese derecho lo llevas tú por existir. Esos son derechos que tú tienes por existir. Nadie te los puede quitar. Derecho a la vida, libertad de expresión, libertad de conciencia, libre circulación, derecho a la propiedad, derecho a ser feliz. Esos son derechos tuyos, ¿de acuerdo? Eso es muy interesante, son muy interesantes. Y entonces, tenemos en 1776, estalla la Revolución Americana, que termina con la independencia de las colonias norteamericanas, luego viene la Revolución Francesa, y luego tenemos en España una réplica. Pasa que los franceses invaden España. Invaden España, ¿y qué hacen los españoles? Se rebelan contra los franceses, pero a su vez, empiezan a elaborar una constitución, la Constitución de Cádiz, una constitución muy liberal, que iba en la línea de la Ilustración, que iba en la línea de la Revolución Francesa, que iba en la línea de la Revolución Americana. Los españoles siempre nos fustigamos como si fuésemos los últimos. Pues no. O sea, la Revolución de Cádiz, la Constitución de Cádiz, o sea, era muy moderna para su época. Y entonces, ¿qué pasa? Que los españoles, mientras se enfrentan contra los franceses, se organizan en juntas provinciales y reinan en nombre de Fernando VII, que supuestamente estaba preso en Francia. Ya sabemos que Fernando VII, bueno, pues de preso nada. Bueno, pues en América se replica el modelo que estaba pasando en la península. Si los españoles se estaban organizando en juntas provinciales, allí también surgen juntas para organizarse y autogobernarse, ya que el rey estaba cautivo. ¿Qué sucede? Que en 1814 vuelve Fernando VII, ¿de acuerdo? Vuelve Fernando VII y pero en América, esas juntas provinciales que en principio, solo querían autogobernarse, empiezan ya, que quieren independizarse. Empiezan procesos de independentismo, empiezan rebeliones contra los españoles, y aquí se da ese proceso en el que poco a poco van naciendo los actuales estados de Latinoamérica. Una curiosidad. Bueno, ¿cuándo se da por finalizada la guerra de independencia en Latinoamérica? 1825, la batalla de Ayacucho. La batalla de Ayacucho, ¿de acuerdo? Y hay una cosa interesante. Aquí os voy a pillar. Voy a hacer una pregunta que incluso muchos profesores de historia, es una pregunta un poco con trampa. Atención, ¿cuál es el primer país latinoamericano que consigue su independencia? ¿Cuál es el primer país latinoamericano que consigue su independencia? ¿Me podéis responder? Voy a beber agua. Es una pregunta con trampa. Va con trampa. A ver, ¿cuál es el primer país latinoamericano que se independiza? Vamos a ver. Muy bien, lo están diciendo por aquí. Hola, oye, aquí hay varios. Olmar Boscorelli, Haití. Efectivamente, el primer país latinoamericano que consigue su independencia es Haití, ¿de acuerdo? Haití fue primero colonia española y luego colonia francesa, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa? ¿Y por qué digo que va con trampa? Ya saben que Haití, la mayor parte de la población de Haití es de ascendencia africana, entonces, claro, habría que poner el país entre paréntesis en el sentido de que, más que decir país latinoamericano, Haití sería un país afroamericano. Entonces ahí es mitad latinoamericano, mitad afroamericano, por eso digo que era una pregunta un poco con trampa. ¿Qué más? Bueno, vamos a hablar, ostras, esta pregunta me ha parecido súper interesante. Qué curioso, ¿no? Esto es subjetivo, aquí me están haciendo preguntas un tanto subjetivas, ¿no? Como la que me han dicho antes de la educación de Carlos y de nuestros amigos Carlos y Felipe. Pues ahora nos preguntan por Isabel II. Me preguntan, ¿fue Isabel II una reina negligente e inepta o fue víctima de la mala educación que recibía? ¿Fue Isabel II una mala reina o sencillamente fue una víctima de la mala educación que recibió? Podríamos decir las dos cosas, porque pobre Isabel II. Vaya papeleta, vaya papelón que le cayó a la pobre Isabel II. O sea, Isabel II, ya saben que es hija de María Cristina y Fernando VII. Fernando VII, ya hemos hablado, bueno, lo peor de lo peor.
Pero es que su madre María Cristina pues, también se las trae. La madre María Cristina, en cuanto murió Fernando, se casó con otro, empezó a tener hijos con su segundo marido y de alguna manera abandonó la educación de Isabel II. María Cristina pasó de Isabel II y en cuanto pudo María Cristina abandonó la regencia y durante el tiempo que estuvo, ¿qué hizo la madre de Isabel II, María Cristina? Robar con las manos llenas. Bueno, aquí, que no en España, gobernar, esto es una tradición, ¿no? Pero bueno, el caso es que la madre de Isabel II arrampló con todo lo que pudo y abandonó la educación de Isabel II. Pasó de ella. Pasó de Isabel II. Entonces, ¿quién educó a Isabel II? Los tutores, unos tutores cortesanos, que no hicieron su trabajo. Con 10 años Isabel II, la pobre, apenas sabía leer, apenas sabía de matemáticas. Pero es que tampoco le enseñaron modales, no le enseñaron educación. O sea, para la que iba a ser futura reina de España, no le habían enseñado un mínimo de modales. Con 13 años ya la nombran reina. ¿De acuerdo? Ya la nombran reina. Y, atención, aunque la casan con un primo, llega a tener reconocidos 17 amantes. Reconocidos 17 amantes. O sea, a Isabel II, desde que es pequeña, juegan con ella. La manipulan como una niña y la madre María Cristina pasa de ella, pues los grupos de poder la manipulan. Llega a tener 17 amantes, que esto es motivo de crítica, de sátira. Los hermanos Becker, Gustavo Adolfo Becker, llegan a crear una tira cómica, pornográfica o casi pornográfica, donde, bueno, pues se reían un poco de los escándalos sexuales que rodeaban todo lo que es el reinado de Isabel II. 50 personas en Instagram, no está mal. Entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente Isabel II en ese sentido está claro que fue la pobrecita, fue una víctima del abandono que tuvo de pequeña. Y con 13 años, ¡hala, pum! Reina, venga, gestiona este país que con el desastre que había con todos los problemas, pues le dice, venga, ¡hala, chica, a gestionar el país! ¿No? Un desastre todo, ¿no? Dice, otra pregunta interesante que también es subjetiva, pero bueno, vamos a reflexionar, dice, ¿por qué al rey Alfonso XIII no se le mata o sea, cuando Alfonso XIII se va, cuando Alfonso XIII tiene que abdicar y se larga y llega la Segunda República, ¿por qué no lo matan? Dice, ¿por qué no lo matan como pasó en Francia con Luis XVI? Hay diferencia. Por ejemplo, en Francia al rey lo matan en medio de un proceso revolucionario, en medio de un proceso violento, en medio de un proceso de radicalización. La Segunda República, de alguna manera, llegó de una manera tranquila, llegó de una manera pacífica. La sangre vendría 5 o 6 años después, con la Guerra Civil. Pero lo que es el paso a la Segunda República se produce de una manera relativamente controlada. Por otro lado, si miramos en España los antecedentes, volvamos atrás, Isabel II. Isabel II sufrió la Revolución Gloriosa, 1868, se tuvo que ir a Francia también. E Isabel II no la matan. O sea, Isabel II no la ejecutan. O sea, la Revolución Gloriosa la expulsó del país y ya está. O sea, no ha habido en España una tradición de cargarse a los reyes, ¿no? Entonces, dice, ¿por qué no matan a Alfonso XIII? Pues hemos dicho que, por un lado, en España, bueno, pues los antecedentes no se le ha matado. Por otro lado, es un proceso controlado. Y por otro lado, tenemos que hablar del Pacto de San Sebastián. En agosto de 1930, se reúnen en San Sebastián, bueno, pues distintas fuerzas políticas, tanto de derechas como de izquierdas, y empiezan ya a planear la transición hacia una futura república. Entonces, ¿qué pasó? Que de ese Pacto de San Sebastián nace un comité, y en el momento en el que Alfonso XIII se larga, ya estaba ese comité dispuesto a ocupar ese vacío, dispuesto a formar un gobierno provisional, dispuesto a convocar elecciones a Cortes Constituyentes. O sea, estaba todo muy bien planeado. Y con mucho sentido común. Porque luego viene una constitución, la Constitución de la República, era una constitución también muy moderna para su época, y de hecho, o sea, este Pacto de San Sebastián y ese gobierno provisional que vino después, o sea,
aglutinó a la derecha, al centro y a la izquierda. Siempre se habla de la transición española, cómo se ponen de acuerdo derecha e izquierda. Bueno, pues ya en la República ya tenemos un antecedente de cómo gente de derecha y de izquierda se pone de acuerdo para favorecer el paso a una república. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Y ahora... ¡Joder, qué pregunta! ¡Ostras! ¡Qué pregunta! Vamos a hablar de una de las grandes vergüenzas, de una de las grandes ignominias, que hemos tenido en nuestra historia reciente, ¿de acuerdo? Es que estoy nervioso porque he perdido un papel, que ya no sé dónde está. Estas son cosas del directo, pero bueno, ya está. Intentaré luego resolverlo. Decía... vamos a hablar de una de las grandes vergüenzas que ocurre en nuestra historia. Vamos a hablar del Sáhara español. Una colonia que España abandonó de una manera absolutamente ignominiosa y vergonzosa. Miren, en el siglo XX España ha tenido las siguientes colonias en África. ¿De acuerdo? ¿Qué colonias tenía España en África? Bueno, pues teníamos el protectorado en Marruecos, en el norte de Marruecos, teníamos ahí un protectorado que nos llegó de rebote en la conferencia de Algeciras de 1906, nos cayó de rebote ese protectorado. Luego teníamos otra colonia que era Sidi Ifni, que era un pequeño territorio que está al sur del actual Marruecos. Teníamos también el Sáhara español y teníamos también Guinea Ecuatorial. Esas son las 4 colonias que tenía España en el siglo XX. Bien, ¿qué sucede? Pues que el norte de Marruecos, el protectorado español en Marruecos, España tiene que abandonarlo, tiene que dar la independencia al norte de Marruecos en 1956. ¿Por qué? Porque Francia le había dado la independencia al protectorado francés al sur de Marruecos y España se ve obligada y forzada a conceder la independencia a ese protectorado en el norte de Marruecos. De manera que España tiene que dar la independencia al norte de Marruecos y nace el reino marroquí. Luego tenemos Sidi Ifni, ¿de acuerdo? Hubo una guerra en el año 57 y finalmente España se ve obligada a ceder Sidi Ifni a Marruecos. O sea, también. Luego Guinea Ecuatorial, Guinea Ecuatorial consigue su independencia en el 68 y ya solo nos queda el Sáhara español. ¿Qué sucede? Estamos en noviembre de 1974. Franco está ya en la cama. Franco está a punto de morir. Por otro lado tenemos la Guerra Fría. La Guerra Fría, ya hemos explicado, que polariza el mundo en dos. Bloque comunista, el bloque demócrata, y juegan con el resto de países del tercer mundo como fichas de ajedrez. Tú para mí. ¿Y qué pasa? Que Marruecos estaba en la órbita americana y Argelia estaba en la órbita rusa. Marruecos y Argelia de alguna manera pues estaban enfrentadas. Entonces, había intereses para que el Sáhara cayese en manos de Marruecos. Entre medias se aprovecha la ocasión. ¿De qué? ¿De qué ocasión se aprovecha? Pues de que Franco se estaba muriendo. Franco estaba en la cama. ¿Qué pasa? ¿Esto qué quiere decir? Que es que si Franco hubiese estado en buenas condiciones, eso Franco no lo hubiera permitido. ¿De acuerdo? Eso Franco, lo que pasó, no lo hubiera permitido. Porque según la ley internacional, lo que había que haber dicho es hacer un referéndum, preguntarle a los saharauis qué querían hacer, qué querían ser, y no se hizo. Entonces, el 6 de noviembre, el rey de Marruecos organizó lo que se llama la Marcha Verde, que cogió a varios miles de civiles marroquíes y marchó sobre el Sáhara y lo ocupó. Pero ahí estaban los militares españoles. ¿Y qué hacían los militares españoles? Pues se fueron yendo por la otra vía. Por órdenes del rey Juan Carlos. Franco estaba en la cama muriéndose. Por órdenes del rey Juan Carlos, los militares se estaban yendo. Luego hubo unos acuerdos que han sido declarados ilegales, los acuerdos tripartitos de Madrid, donde, bueno, pues España, que España cede el Sáhara, que se lo queda a Marruecos, pero no, según la ley, ahí tenía que haber habido un referéndum que no se ha hecho. Y ese problema sigue enquistado hasta el día de hoy. Según la ley, la administradora oficial de ese territorio seguiría siendo España, porque las cosas no se hicieron. O sea, el proceso se hizo de una manera absolutamente chapucera. Y, bueno, ¿qué preguntas me habían hecho? Voy a ver si me acuerdo. Tenía aquí una chuleta que he perdido. Pues voy a ver si me acuerdo de las preguntas que me habían hecho. Me han hecho una pregunta que me ha hecho llorar. No la encuentro. Bueno.
Me han hecho una pregunta que me ha hecho llorar. Y yo, no, hombre, ya me estoy preguntando eso. No, ¿por qué me preguntáis esas cosas? La voy a responder ahora y sé que me la van a preguntar cada día 7 o 8 veces hasta que llegue el examen. Una pregunta era, ¿me estudio el siglo XIX o me estudio el siglo XX? ¿Cuál que a ti te resulte más fácil? ¿Cuál te resulta más fácil? No lo sé. ¿Cuál te resulta más interesante? No lo sé. Es que ninguno de los dos me gusta. Ambos siglos me parecen muy feos. ¿Vale? ¿Cuál es el siglo que menos feo te resulta? ¿Vale? ¿Cuál es el siglo que tú crees que tiene menos páginas para estudiar? Yo qué sé. Entonces tú tienes que evaluar en cuál de los dos siglos crees que tienes más opciones. Otra pregunta que me hacían. Sí, esta es la que me hace llorar. Sí. ¿Qué me dejo? ¿Qué me dejo? No te dejas nada. No te dejes nada, por Dios. Vamos a ver. De todo lo que tú tengas... estoy hablando, claro, para todas las comunidades autónomas que me escucháis, ¿no? De las que me escucháis. Entonces, si tú te tienes que preparar una opción, te lo preparas entera esa opción. No, me voy a dejar este tema que seguro que no cae. Yo no me la jugaba. Ya depende también si necesitas notas. No, yo es que con un 5 voy tirando. Bueno, esa es otra historia. ¿Vale? Pero yo no haría esos juegos, ¿de acuerdo? Otro tema, pregunta, ya me voy acordando. En el tema de desarrollo, muy importante, tema de desarrollo. Imagínate que la persona que va a corregir el examen te va a poner 9 puntos solo con el aspecto del examen. Imagínate que el corrector va a coger así y solo con la presentación te va a dar 9 puntos. Imagínate, no te digo que vaya a pasar eso, pero imagínate que pasa eso. Imagínatelo, haz el examen así. ¿Qué te quiero decir? Pon tu índice, pon tus títulos muy claros, tus subtítulos muy claros, las palabras importantes las subrayas. Todo, o sea, imagínatelo, ¿de acuerdo? El corrector, o sea, he puesto un ejemplo, no te estoy diciendo que te vayan a dar 9 puntos solo por eso, obviamente, ¿vale? Pero te aseguro que una buena presentación te va a dar mucho. Te lo digo yo, corregir exámenes es lo peor que hay. Como profesor eso es lo peor. Lo peor que hay, corregir exámenes, eso es una tortura, eso es fustigarse, venga, pues imagínate un corrector de selectividad que tendrá 200 o 300 exámenes para corregir una tarde. Se ahorca. O sea, eso es terrible. Entonces, agradecerá y se pondrá muy feliz ese corrector si tú le haces un examen limpio, pulito, vamos, va a tener muchos puntos. Y ya está. La vida no acaba con la selectividad y la historia de España sirve para todo lo demás. Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Veo que aquí tenéis vuestro diálogo. Y dice el siglo XX porque me resulta más fácil. Para mí el siglo XX es más fácil, pero claro, esto es cuestión de gusto, ¿verdad? Es un buen consejo que esté claro. Corrige un mogollón de exámenes. Totalmente. Esme es profesora, hacerle caso a lo que diga Esme. Estupendo, un saludo. Te escucho siempre en Spotify. No dejas de subir podcast, desde luego que nos voy a intentar estar siguiendo siempre, forever and ever. A ver, no creo que... para ir a selectividad, bla, bla. Bueno, 56 personas ahora. Decía, vamos a ver, recuerdo, tenéis mi podcast, Historia de España para Selectividad, en Spotify, ¿vale? Recuerdo, tenéis mi libro en todas las librerías, como una historia. Aquí, bueno, os contaré muchas de mis anécdotas como profesor. Y poco más, luego voy a dejar estos vídeos en todos lados para que los veáis las veces que necesitéis. Y nada más, nos vemos, un abrazo enorme, gente de Facebook,